Buenas noches, no ajuste su tele, no ajuste su pantalla, todo normal. Esto es Entre Firmas, programa número 50, eh, que hoy me toca empezar. Buenas noches, Mafer, buenas noches, Gastón. Hola, hola Carlos. Es una emoción grande llegar al programa 50. Cuando esto empezó hace algunos meses atrás, era como, "Uy, ¿se podrá? ¿Lo lograremos?" Y mira, ya estamos en el 50. Hola Gastón. Hola, Mafer. Hola, Carlos. Qué gusto ver a Carlos en pantalla, que vean que no es un fantasma, que no se maneja sola la consola ni la producción del programa y que sí, que es cierto, en buena medida, gracias a Carlos, esta idea o, o cosquilla que teníamos Mafer y yo de hacer un programa relacionado con los derechos de autor, pues se pudo hacer porque es importantísima la labor de un productor, ¿no? Ya hablaremos algún día de eso en concreto, desde el punto de vista legal y demás, pero gracias, Carlos, y es bien importante que también te conozcan, que te vean, que sepan que existes y que eres parte importante de este proyecto. Bueno, hablando del proyecto, ¿qué hemos aprendido, no? Yo desde la trinchera de productor veo que un tema tan árido puede ser muy divertido y sobre todo que cada vez hay más gente que está creando, ¿no? La tecnología se democratizó, entonces, se hizo democrática y y ha permitido que cada vez más gente esté creando, ¿no? Esté generando imágenes, fotografía, música, cine, y eso está creando obviamente una necesidad de los derechos de autor. ¿Qué hemos aprendido este momento, Mafer? Pues mira, yo creo que dentro de las cosas simpáticas que hemos aprendido a lo largo de estos programas es, primero, que normalmente las obras tienen un autor, ¿no? Eh, Digo normalmente porque de repente parecería que las obras pueden ser creadas por una entidad o por una persona jurídica, una empresa. Entonces, creo que una de las cosas que yo siempre digo hay que tatuarse es que el derecho de autor fue creado para proteger a los autores. Y los autores siempre son personas físicas, ¿no? Mientras la doctrina y las legislaciones no digan otra cosa, lo que protege el derecho de autor es los derechos de las personas creadoras de las obras literarias y artísticas. Y yo creo que eso es un principio de vida en el mundo del derecho de autor, ¿no, Gastón? No, sí, tal cual, Mafer. Yo, una de las cosas que veo, sí, un lado es que sepan que son creadores, a que el autor es ese creador, esta persona física que crea estas obras literarias. Y además de eso, yo lo que veo que hemos aprendido quizá, y a lo mejor no me gusta reconocerlo, es lo poco que se sabe de los derechos de autor, ¿no? O sea, la mayoría de los usuarios, inclusive, que tendrían que abusar en el buen sentido, explotar, beneficiarse, no acaban de saber que tienen esos derechos que acabas de mencionar. Y eso creo que es un aprendizaje duro, es algo que estamos viendo que sucede y que ojalá a partir de esto y muchos más proyectos que salgan similares o de difusión, se logre que estos autores entiendan, primero, que son reconocidos como tal por una ley federal de derechos de autor, y que además de eso tienen esos derechos morales, esos derechos patrimoniales, que sean reconocidos como tal y que puedan usar y explotar eso que han creado. Creo que ese ha sido para mí el primer aprendizaje duro de estos 50 programas. Déjenme hacerles una pregunta que se me ocurrió ahorita. Hemos visto que en casi todas las disciplinas artísticas, si bien les va, les dan una embarrada de medio cuestión legal. Ahora se las volteo a ustedes. Cuando está estudiando Derecho, ¿qué tan importante es o es de plano una especialización de maestría o de doctorado en los derechos de autor? Uy, eh, gran pregunta, Carlos. Y te voy a decir por mi experiencia, yo di 12 años clases en la Universidad de Anáhuac. Cuando yo empecé a dar clases en la Universidad de Anáhuac, en la materia, había una materia de propiedad intelectual y era una materia obligatoria. Y para mí era, además de orgullo,
responsabilidad, porque ya estás, digamos, dentro de los profesores, de docentes de planta, digamos, de una universidad, y que la materia tenía el mismo peso que el derecho civil, que el derecho penal, que el derecho constitucional. O sea, ya le daban un peso específico a la propiedad intelectual por ser una materia base del plan de estudios. Y con el paso de los años, y espero que no haya sido mi culpa, pero dejó de ser una materia obligatoria para ser una materia optativa. Y eso ya fue demeritando para mí la materia. O sea, yo creo que no, ni siquiera en la carrera de Derecho, y ahorita Marifer nos dirá, le han dado la fuerza que esta materia debería de tener. Y mezclando un poco la pregunta del aprendizaje con esta, otras cosas que he aprendido es eso, que es una materia tan rica con la que todos tenemos contacto de una u otra manera, pero que no se le está dando ese peso específico que tiene. Es decir, la propiedad intelectual en general, las marcas, las patentes, los derechos de autor, generan mucha economía. Y en lugar de que le demos esa fortaleza jurídica, como que la estamos relegando un poco para que se vuelva un poco lo que dices tú, para especialistas, cuando yo creo que el derecho intelectual no es solo para un especialista. Sí, yo coincido con Gastón. Mira, yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Derecho, y la materia era optativa y sigue siendo optativa. Y es propiedad intelectual. O sea, tú ves en la materia propiedad industrial y ves derechos de autor. Ni siquiera lo ves de manera autónoma. Yo creo que la materia da para separarse, si bien las dos son producto del intelecto, yo creo que las dos materias tienen todo para coexistir de manera independiente, porque también la propiedad industrial es bien interesante y es bien rica, y entonces termina el profesor corriendo para agotar en un semestre lo que toca a dos materias, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es optativo. Por otro lado, lo dijiste bien, y lo que hemos notado a lo largo de estos programas es que en las carreras en donde se enseña arte, ¿no? Creación, pues si bien les dan por ahí una clase de derechos de autor, ¿no? Una clase, ni siquiera una materia, ¿no? O sea, no lo llevan durante un semestre ni un 4 meses, llevan una clase por ahí. Y yo creo que es un gran error, porque entonces les están enseñando a ser creadores, pero no a vivir de la creación. Y bueno, nosotros somos abogados y vivimos del ejercicio de nuestra carrera, de nuestra profesión. Entonces, los creadores tendrían que saber cómo negociar sus derechos y cómo vender sus derechos y cómo explotar el uso de sus obras. Y eso no se los dicen, ¿no? Entonces, pues es materia fértil para que aprovechen o abusen de la ignorancia de los creadores en la utilización muchas veces indebida de sus obras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una constante en universidades públicas y universidades privadas. Hay maestrías en derechos de autor, pero como dice Gastón, la verdad es que debería de ser parte del tronco de la licenciatura en derecho y de muchas otras carreras, sobre todo las que tienen que ver con arte y literatura. Es absurdo que no la lleven, ¿no? ¿Sabes qué, Mafer, Carlos? Y eso es cierto, o sea, sí existen especialidades, pero se está volviendo como una especialidad, valga aquí sí la redundancia, y se están olvidando de la importancia. A ver, esta materia, el derecho a autor nace del Código Civil, o sea, nace del tronco de la parte más fundamental de nuestro derecho cotidiano, ¿no? Está obviamente la Constitución y toda esta parte que es importantísima, donde nacen y emanan las leyes, pero nace en el Código Civil, o sea, como derechos que tenían los ciudadanos, digámoslo así. Después sale de esa ley para convertirse en una ley federal. Además, es una materia federal que nos aplica a todos, y como que lo estamos relegando, o sea, no le estamos dando la importancia que tiene. Y de los comentarios que yo he escuchado del programa, que me han llegado algunos comentarios, lo que nos dicen es: oye, yo no sabía que había tantas cosas en derechos de autor, o sea, no sabía que existían, o sea, ¿cómo es posible que tengan derechos los que usan su voz, ¿no? Los que hacen el performance que platicábamos, en el circo, o sea, ¿de dónde sale tanto? Es que eso es la propiedad intelectual y no lo saben. Entonces, imagínate el cuate que se dedica, como dice Maffer, a crear
y no tiene ni la más pálida idea que tiene derechos. Y eso, carambas, o sea, entiendo que en la carrera de Derecho, por algunas razones y a lo mejor por cuestiones de metodología y de planes de estudio, van a decir, oye, no, pues también sabes que el derecho financiero pues es optativo, ¿no? Y el aeronáutico y tal, y todo, también la propiedad intelectual está ahí para el que quiera tomar esa vía de estudio, que también cuando estás en la carrera es muy complicado tomar la decisión de a qué te vas a dedicar como profesionista a lo largo de tu vida, o sea, que te obliguen casi a tomar una rama cuando estás estudiando, puta, pues es un poco complejo. Pero entonces a los que están estudiando las carreras que tienen que ver con los derechos de autor, ni siquiera una embarrada. O sea, y yo aquí sí exhorto a las universidades a que no lo dejen en saco roto, a que tomen esa materia, que se las enseñen en arquitectura, en ingeniería, en diseño, en casi todas las carreras, porque no estás ajeno a la propiedad intelectual. Ahora, hablando ahí, a ver si no me pongo muy utópico. A nivel académico, estamos viendo eso, pero ¿cómo se ve? ¿Qué tan importante es para la legislación, para el Congreso, para los que están pensando o deberían estar pensando en eso, este tipo de derechos, este tipo de legislaciones? Porque en los últimos años, precisamente con esta alcance de la tecnología, cada vez más de la economía, lo que dices, ¿no? O sea, se está haciendo mucho dinero con lo que se está creando. Sí, o sea, simple y sencillamente la fortuna que están haciendo los canales de streaming, de impresiones, todo eso, ¿qué tan presente lo tienen los legisladores? Otra, Pues sí, hacer caso a la araña, ¿no? No debería mira, sí, yo creo. Mira, hay por ahí un texto que a mí me gusta mucho que se llama ¿Cuánto vale la cultura? Y ahí, bueno, en un estudio que se hizo, dicen que y que se ha hecho por parte de la OMPI en diferentes, la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, ese estudio se ha realizado en varios países y, bueno, hacen una valoración de cuánto cuestan o cuánto aportan al Producto Interno Bruto las distintas industrias culturales. En términos normales, ¿no? Más o menos, en promedio, las industrias aportan, las industrias protegidas por el derecho de autor, o sea, estamos hablando del cine, de la música, de la televisión, ahora ya de todo lo que tiene que ver con videojuegos, con aplicaciones, estamos hablando que aportan entre el 3 y el 11% del Producto Interno Bruto, o sea, es altísimo. Hay países, por ejemplo, en México se suponía que debajo de las remesas estaba, bueno, el petróleo y luego, eh, en conjunto, las industrias protegidas por el derecho de autor, el turismo y luego las industrias. Aportaba muchísimo. Ujú. Lo que pasa es que también tenemos una economía sombra que no se mide o una economía de lo ilegal que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con piratería, ¿no? Y lo que se ha visto es que en países en donde se protege adecuadamente la propiedad intelectual, pues obviamente ese porcentaje crece. ¿Por qué? Porque si es un desarrollador, si es un creador, si es un músico, que ve que puede vivir de su profesión, pues seguirá creando, ¿no? En tanto que en los países en donde no se protege adecuadamente o de plano no se protege la propiedad intelectual, lo que sucede es que se convierten en importadores de cultura, ¿no? O sea, tienes que aceptar lo que venga de fuera, que no es que esté mal, es que lo que está mal es que sea lo único que escuchen en esos países. Yo siempre les pregunto, alguien dígame un escritor famoso de Paraguay, ¿no? O dígame un cantante famoso de Paraguay. Pues no, ¿por qué? Porque la piratería está tan ruda en esos países, ¿no? Sobre todo en Paraguay decían, por ejemplo, que llegó un momento que era como uno de los países más afectados por piratería en la industria editorial, pues que no había interés en publicar, ¿no? ¿Para qué voy a publicar si yo como editor, si nunca voy a ver que regrese lo que invertí? Entonces, yo creo que a los legisladores no les ha caído el 20 de lo que aportan las industrias protegidas por el derecho de autor y digamos, las que están al ladito, porque, por ejemplo, el teatro o el cine es una industria protegida por el derecho de autor, pero junto al cine está, por ejemplo, los vestuarios, ¿no? Quien elabora vestuario, está quien elabora maquillaje, está quien vende boletos, o sea,
la industria de la iluminación, ¿no? O sea, todas esas industrias que caminan en paralelo y que sirven o que alimentan de alguna manera las industrias protegidas por el derecho de autor también se benefician. Y eso, el turismo, ¿no? No se ha visto o no se ve con ese potencial. Yo creo que a los legisladores les ha faltado visión o interés en proteger. Siempre se llenan la boca hablando de la gran cultura mexicana y, y de todas maneras seguimos viendo cómo pasan por encima de los bienes culturales. Oye, Mafer, entiendo lo que dices y aquí yo te preguntaría, a ver, ¿al legislador le hace falta proteger o más bien nos hace falta ejecutar? Es decir, nuestra ley no es lo suficientemente sólida para proteger a los autores y no voy a meter ahorita la parte de la propiedad industrial que también tiene un peso específico en esto que hablas tú del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque está todo el tema de patentes y marcas y secretos industriales y tal, pero es decir, yo he visto en los últimos años que sí le han metido mano a las dos leyes que tienen que ver con la propiedad intelectual, tanto a la ley de derecho de autor la han tratado de actualizar, ¿no? En temas que tienen que ver con nuevas tecnologías, con el uso de la propiedad, el derecho de autor en el Internet. Por el otro lado, hubo una reforma pues de fondo a la ley federal de protección a la propiedad industrial en muchas materias, pero es que el legislador no la haya tomado en cuenta o que a la hora de ejecutar esos derechos que tienen autores y titulares de propiedad industrial, no hemos sido lo suficientemente eficientes, eficaces, tanto las autoridades como son los dos institutos, como el Poder Judicial, para que efectivamente esta protección que llega a dar la ley se vea en realidad a la hora de obtener una sentencia o una defensa de estos derechos. Yo diría que las dos cosas, Gastón. Mira, por un lado, la ley puede ser muy buena, pero si no tiene dientes, pues se queda como en buenas intenciones, ¿no? Tú y yo nos ha pasado que, por ejemplo, solicitamos una perdón, una inspección, por decir algo, por una infracción en materia de derechos de autor, ¿no? Derechos morales, y a lo mejor los funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor sí van, pero no tienen la capacidad para inspeccionar el número de casos o de lugares en donde se podrían estar vulnerando derechos de autor, ¿no? Entonces, por un lado, no hay, eh, no hay, digamos, mecanismos en la ley, ¿no? Para que puedan llegar realmente como a sancionar, ¿no? Dos, no hay presupuesto asignado a esas entidades y eso también le corresponde al legislador, ¿no? La creación del presupuesto. Entonces, uy, qué padre, tenemos una gran oficina de derechos de autor o una gran oficina del INPI, pero pues tienen dinero insuficiente. ¿Con qué contratan funcionarios? ¿Con qué contratan inspectores? ¿Con qué? Nosotros sabemos, ¿no? De cómo la pasan para poder ir a notificar. Y bueno, notificar en la Ciudad de México todavía lo tienen fácil, pero si tienen que ir a notificar a provincia, bueno, a cualquier estado de la República, pues ya sabemos lo que pasa, o sea, pasan las de Caín, ¿no? Y Bueno, luego en paralelo está como pocos incentivos también a veces para, o estímulos para la creación nacional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como tres juegos en banda que los legisladores no están atendiendo, ¿no? Porque hay cosas, pues, supongo, más importantes, ¿no? Bueno, ahí esa me da pauta para una buena idea de hay que conseguir un legislador y traerlo y ponerlo a la hora. Pero bueno, a vamos a ver si, a ver si se anima. No, Bueno, no, o porque, sea, habrá que hacer la invitación y ya claro, está abierta. Ahí venga. decimos, no quiso venir, le sacó, pero bueno. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos entre firmas, muy buen programa de aniversario y vamos con nuestro enemigo favorito, la inteligencia artificial. En Estados Unidos y en Chile ya hubo dos jueces que determinaron que una obra de la inteligencia artificial o generada con inteligencia artificial
no se puede registrar. Entonces creo que se está poniendo interesante porque algo que también hemos visto es que creadores jóvenes lo están viendo como una herramienta y no le está creando el conflicto que nos está creando a los otros, los vintage, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven estas determinaciones de los jueces? Mira, yo creo que el problema en sí parte de con lo que alimentas la inteligencia artificial. Esa es la gran discusión, ¿no? Es, ¿qué le estás metiendo para entrenar a tu inteligencia artificial? Muchos de los contenidos con los que se entrenan, el famoso deep learning, ¿no? Se preparan la inteligencia artificial, son obras con derechos protegidos. Ese es el punto, ¿no? Y que en ese uso o abuso no se les está pidiendo autorización a los titulares de los derechos de esas obras que se están utilizando para educar a las inteligencias artificiales. Entonces, aunque yo utilice la inteligencia artificial como una herramienta y yo le pida, ¿no? Que me haga, no sé, una obra con una imagen en técnica de puntillismo, ¿no? Va a tomar todo lo que ya traía de obras creadas por autores bajo la técnica del puntillismo y entre esas muchas puede haber fragmentos de obras que tienen derechos protegidos. Entonces, ese es el gran tema. Que entonces, me gustó mucho, estuve en un seminario hace unos días que decían, bueno, a ver, ahí no hay plagio. Y todo el mundo fue como, "Ah, ¿cómo que no hay plagio? Si estás utilizando una obra, ¿no? De otro autor. Y dijo, no, porque para que haya plagio tiene que haber obra. Y si ya estamos diciendo que la inteligencia artificial no genera obras en estricto sentido reconocidas por el derecho de autor porque no fue creada por un humano, entonces ahí tampoco hay plagio. Hay una reproducción no autorizada de una obra protegida, ¿no? Entonces, todas estas cosas que van saliendo, la verdad es que son muy, muy enriquecedoras desde el punto de vista de la doctrina jurídica, pero sí, efectivamente nos está metiendo todavía, y todavía veremos un par de años en este debate de hasta dónde es ético, correcto, honesto, ¿no? El uso de estas inteligencias artificiales generativas a partir del uso de obras protegidas por el derecho de autor. No, sí es nuestro enemigo, Carlos, y lo hemos hecho ya total y absolutamente público y notorio y sabido que aquí la inteligencia artificial nos ha costado mucho trabajo, no por el tema de que la herramienta, porque esa es la palabra, y ahí creo que Marifer da cátedra, esa es herramienta. Las herramientas no pueden generar derechos de autor. O sea, el pincel, por más que sea un pincel muy bonito, no genera el pincel el derecho de autor. Alguien tiene que mover ese pincel. Y los que están muy metidos en el tema de los sistemas dicen, no, es que ya solo lo va a hacer, sí, pero a través de una instrucción que se le dio. Alguien le dio la instrucción para que empezara a generar esa inteligencia artificial X, Y y Z cosas y se fuera retroalimentando con cierta información, pero alguien la generó. No es generación espontánea. Yo lo he dicho aquí varias veces. Entonces, yo felicito, aplaudo, me quito el sombrero, me pongo de pie con estos jueces, estas autoridades que están reconociendo lo que aquí hemos venido diciendo una y otra vez. Ese no es el derecho de autor. Las máquinas no son autores. No hay una autoría, no es una obra autoral como tal, porque es una herramienta la que estás utilizando. Si el autor dice como herramienta utilicé, y aquí está esta obra de dibujo, pero es el autor al que se le reconoce la autoría utilizando una herramienta es otra cosa. El otro día hablaba con un cliente que estaba diciendo, oye, vamos a hacer una serie que va a ser animada a través de inteligencia artificial. Dije, me parece genial y está muy bien que quieras animar personajes y tal a través de la inteligencia artificial, pero hay un guión, pero hay una edición, pero hay una fotografía, pero hay unos personajes. Le dije, hay muchos derechos de autor y tú estás utilizando una herramienta. Lo que tienes es una herramienta. ¿O qué? Mañana vamos a ir a registrar la obra o la serie
¿a nombre de quién? ¿De la computadora de fulano, del programa de perengano? O sea, ese va a ser el autor. Y ahí es donde dice el legislador, no. Y los jueces dicen, no, eso no es autoría. Y creo que ahí sí estamos dando pasos muy fuertes a nivel jurídico, a nivel de derecho, a nivel de doctrina, de teoría del derecho, que están normando un criterio para ordenar esa, diría el maestro Villoro, esa problemática surgida de una realidad histórica. Y ese es el derecho. La definición de las más bonitas, y algún día también lo platicamos aquí, es para mí del padre Villoro, porque te dice eso. A ver, hay 1000 cosas que han surgido, hay 1000 cosas que han nacido. Y mira, el derecho está para regular esa realidad histórica. El otro día mandaban en un chat que tenemos, que supuestamente es de abogados de élite del derecho de autor, y mandaba a Marifer una nota que decía los NFTs, ¿no? Estos NFTs que por ahí en algún momento, todo mundo quería tener un NFT, iban a valer millones. Y nosotros siempre decíamos, es que eso no va a jalar. O sea, eso por ahí no es el derecho. El derecho de autor no está en tener yo un blockchain y una certeza de que esa es una tarjeta que alguien le tomó una foto y destruyó la tarjeta para que nada más se quedara la foto y esté protegida. No, el derecho de autor es palpable. El derecho de autor lo queremos ver, lo queremos casi tocar, queremos tener la pintura original firmada por el pintor, sí con su certificado, pero el certificado que nos da el propio autor, no una máquina. Y eso ya tronó. Y hoy la gente tiene NFTs que pagó millones de dólares que no valen nada. O sea, el derecho de verdad, a mí me fascina esta carrera, me fascina el derecho porque nos ubica, nos cuesta tiempo. La parte que decía Marifera hace rato, los legisladores que a veces no ponen atención, pero al final del camino, yo creo que a quien están protegiendo es al autor. Y la legislación mexicana, y prácticamente todas te dicen autor, persona física que crea una obra literaria o artística. No te dice autor, persona física o herramienta generada a través, no, personas físicas, porque ¿para quién está el derecho? Para las personas. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera de derecho, o sea, personas y familia, ¿no? Había una materia. O sea, personas y familia, no personas, computadoras, familia, perros, gatos, lombrices, avestruces, cucarachas, no, personas y familia. El derecho está hecho para cuidar las relaciones de las personas. Sí, las personas hemos ido o han ido generando muchísimas cosas a través de los años, desde la rueda y hasta hoy, lo que ustedes quieran, pero son las personas. Y ahí es donde yo creo que afortunadamente, tanto ya algunas instituciones, oficinas de registro, como sucede en Chile, como jueces en Estados Unidos empiezan a decir, momento, ¿qué es lo que quieres proteger y quién? ¿Quieres proteger una obra generada a través de un programa de cómputo? Siempre se ha protegido. ¿Dónde está la novedad? Eso no es nuevo. O sea, que utilices un programa de cómputo para hacer algo, o sea, los dibujos animados, ¿no? Hay muchas películas digitales que se utilizan toda la tecnología. Regresamos, denos like, suscríbanse, pónganle ahí la campanita, todo eso. Compartan, escúchenlos mientras van en el metro, estamos en Spotify, bájenlo como podcast. Y bueno, continuamos. Entonces, la pregunta, una de los recurrentes en el programa ha sido, pues yo me puse de creativo, hice, y como ya no lo registré, ya me tiré al piso y ya no pude rescatar lo que creé, o mi creación. Ese es uno de esos, me dices, mitos urbanos. ¿Qué se puede hacer? Ya hice mi obra, se me pasó porque no sabía, pero ahorita ya después de ver entre firmas dije, tengo ahí una novela, un dibujo, una película, una canción, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo diría primero no entrar en pánico, porque efectivamente es como un mito urbano, ¿no, Gastón? Que siempre es como, uy, no registré, uy, ya, van a hacer con mi obra lo que quieran, ¿no? Ya no tengo forma de protegerla. Porque además, ese es principalmente el mito. O sea, la gente cree que la protección nace a partir de que existe un registro o de que tienen la obra registrada. Y aquí nos hemos cansado de repetirles que las obras están protegidas desde el momento en que han sido fijadas en un soporte material. Ahí nace la protección que concede la ley. No tienen que cumplir con ningún requisito para ser merecedores de esta protección. Y
aquí hay un tema y creo que la llaga que, como bien lo dices, lo hemos mencionado y mencionado, y hay una especie de confusión, pudiera ser, porque a veces nos cuesta trabajo decir, bueno, si no necesito de un registro, ¿no? ¿Para qué hay un registro de derechos de autor? O sea, si me están diciendo este par de abogados locos, necios, ¿no? Que no te preocupes, ya estás protegido aunque no tengas un registro. Pero por otro lado, si vamos con un juez, me dice, oiga, ¿y su registro? ¿No? O sea, ¿usted de dónde sale que es el autor? Tienes toda la razón en ese sentido y creo que aquí hay que ser muy sensibles, es decir, no necesitas del registro porque la ley lo menciona. O sea, al fin y al cabo, en el momento que tu idea la fijas en ese soporte material en el que sea, en ese momento el derecho de autor te protege, ya estás protegido. Ahora, alguien la usó, alguien la está usando sin autorización, apareció por ahí ese dibujo que yo hice, ¿no? Por ahí nos ha pasado, y creo que aquí se ha platicado de que algún logotipo y aparece en una campaña y es un dibujo que yo hice y quién dijo que podía pasar. Y entonces, híjole, qué miedo, nunca lo registré, ya lo perdí. No, no lo pierdes, o sea, en ningún momento lo has perdido. Vale la pena registrarlo porque para poder hacer valer ese derecho sin que te lo cuestionen, vale entonces el registro. Entonces sí vale la pena el certificado autoral para no tener yo que estar jurando por todas las cruces de las religiones de las que tú creas, de que tú eres el autor de la obra. ¿Por qué? Porque ya hay un certificado que dice fulanito de tal es el autor. Y la propia ley te lo dice, en un artículo te dice, no necesitas tener un registro para que la ley te reconozca y te dé todo el poder como autor. Pero en otro lado, el nombre de la persona que aparezca en el certificado se entenderá como el autor de la obra, salvo que alguien venga y pruebe lo contrario. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tengo ya la fuerza de la ley conmigo, pero después también te dice, para que no te metas en dimes y diretes y tengas que estar probando que eres el autor en un juicio, saca tu certificado para que ya quede acreditado que tú eres ese autor. Esa es la parte que creo que es bien importante que tengan claro todos aquellos que estén de creativos, que hagan algo, que sepan que ya están protegidos, pero que la ley, además de esa protección que te da, digamos, fundamental y sin necesidad de más, te la refuerza con un certificado que tampoco es ni siquiera complicado de obtener, ni siquiera caro. O sea, lo que pagas de derechos en el indautor, que además, así como de repente podemos hablar mal de la autoridad, también hay que hablar bien de lo que hace. El indautor es sumamente sencillo registrar una obra. No hay un express autor que vas en la mañana y sales el mismo día con tu certificado de tu obra. O sea, finalmente hay que hacerlo. No estás obligado a hacerlo, pero quítate la problemática de tenerlo que probar en un juicio y saca tu certificado. Creo que esa parte es bien importante para quitarnos ese mito de, uy, es que no lo protegí, uy, es que me da miedo demandar, uy, es que tengo que ir a ver al abogado, es que, uy, ¿cuánto me va a salir? No, de verdad, esta materia para su protección ni siquiera es cara. O sea, no estamos hablando de un proceso ni complejo ni caro de registro. Eso, Sí, y perdón, yo ahí nada más quisiera agregar algo, querido mm, Carlos. Hay por ahí plataformas que ofrecen registrar tu obra, ¿no? O registrar el proceso de creación de tu obra. A lo mejor puedes documentar y dejarla como una evidencia, pero para registrar una obra tienes que ir ante la autoridad en México y en todos los países, independientemente de la autoridad que sea. En México es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en otros países será la Oficina del Registro, será la Biblioteca Nacional, será la que determine su legislación. Entonces, porque yo ya vi por ahí algunas plataformas que ofrecen a los creadores, sobre todo a los artistas visuales, protégete, entra a tu plataforma, sube tu material y aquí nosotros te la registramos. Ojo, la única persona que puede registrar tu obra en México es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. y eso, digamos, lo puedo hacer en línea. ¿Hay oficinas en las principales capitales de la República o tiene que ser a fuerzas en el defectuoso? Pues mira, antes, sí, solamente se podían hacer aquí o en las oficinas de que te recibían documentos de la SEP, porque antes el indautor pertenecía a la Secretaría de Educación Pública y ahí podías ir a entregar, digamos, a una ventanilla. Ahora ya pueden hacerse registros en línea
Esto es gracias o sucedió a partir de la pandemia, hicieron una especie de registro provisional y se fueron perfeccionando. Y entonces yo creo que es una maravilla esto que ya puso en práctica el INDAUTOR, y como dice Gastón, también hay que hablar bien cuando la autoridad hace las cosas correctamente. Entonces también ya puedes registrar en línea, ¿no? Yo nunca lo he hecho, no sé qué tan fácil sea. Yo siempre voy a ventanilla, pero sé que está funcionando bien. Sí, no está tan complicado, Carlos. Creo que está funcionando. Y además, esa es la tendencia, ¿no? Al final del día, la tendencia va a hacerlo digital. Y ojo, también lo que sea digital es que facilita que el usuario registre de manera pronta y sin tanto trámite y sin tanto costo a través de lo digital. Tiene sus ciertas complejidades en esto del derecho a autor, porque, por ejemplo, pues hay obras audiovisuales, ¿no? Entonces, subir la obra audiovisual en línea, pues son archivos pesados. O sea, hay cosas que en la práctica todavía son un poco complejas, pero que creo que la tendencia va para allá. Y otra cosa importante, cuando tu obra, o sea, cuando registras tu obra en México ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, como México es uno de los países que ha suscrito el convenio de Berna, con ese registro ya no es necesario que vayas a registrar en ninguna otra parte del mundo donde quieras hacer uso o explotación de tu obra, ¿no? A diferencia de las marcas, que ahí Gastón les podría explicar un poco más cómo funciona. En este caso, con que registres en el INDAUTOR, esa protección y ese registro es válido en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa, pero les dejo esta, para el próximo segmento es, ya registré yo aquí en México, tengo mi certificado y de repente veo que algún abusado le vende mi guión a Netflix en Estados Unidos. Ahorita me platican ustedes qué harían para defenderme. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Entre Firmas, hablando de los derechos de autor, y ahorita vamos a ver qué pasa si yo registro mi obra y de repente me doy cuenta que alguien nada más la está explotando. Obviamente tienes que ir con un abogado, pero ¿cómo voy a un abogado? ¿Qué tengo que decirle? Yo te voy a dar mi opinión y ahorita que Mafer me corrija o no. Cuando tú te das cuenta que están utilizando tu obra, hay varias cosas que puedes hacer dependiendo cómo están utilizando esa obra, qué es lo que están utilizando esa obra. Si me dices es un fragmento, si me dices están reproduciendo toda la obra, ya cambia. Si es una parte, ya no hay reproducción y, por ejemplo, nos saldríamos del tema de un delito. Estaríamos hablando de una infracción por un uso no autorizado de parte de una obra. Si esto no sucede en México y sucede en el extranjero, si bien, como dice Marifer, oye, ya tenemos protegido a nivel mundial al derecho de autor, porque así está en este convenio, las jurisdicciones, la aplicación de la ley no sería, o se podría hacer en México, pero si la está utilizando, decías tú, Netflix, Estados Unidos, pues lo ideal es ir a demandar a Netflix a Estados Unidos. ¿La puedes demandar aquí? Sí, o sea, puedes iniciar un procedimiento de uso no autorizado en México y después a través de cartas rogatorias, emplazar a Netflix en Estados Unidos, que se venga a defender a México, y eso pudiera ser un poco engorroso y más tardado. Ahí lo ideal, bueno, pues sería ir y demandar allá. Y antes de demandar, yo en lo personal siempre he sido partidario de mandar una carta. Hay cartas que se llaman carta de advertencia, diciendo, oye, fíjate que vi que estás utilizando este guión que yo escribí, o ya se utilizó y hay una película basada en mi guión, o hay un dibujo que se está usando, o mi imagen, o cualquiera de los derechos de los que hemos estado platicando a lo largo de estos programas. Y es probable que lo hayas hecho, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Y como no sé si fue sin querer queriendo, pues te vengo a avisar que yo soy el titular de esa propiedad y que ya vi que la estás usando. Entonces, pues te pido que la dejes de usar y que me avises que la has dejado de usar. Y con eso, por ejemplo, para efectos penales, tienes la posibilidad de que se genere un dolo. Es decir, si esa persona la sigue utilizando,
entonces quiere decir que le importó un cacahuate, que lo va a seguir haciendo y ya su conducta es dolosa porque ya hay unas sabiendas. A sabiendas de que esa propiedad no es mía, la sigo utilizando. Entonces esa carta te sirve con ese doble propósito. Una, quizá evitar un litigio que le puede traer costos al usuario y dice, no, yo no tengo ahorita lana, y a lo mejor en esa negociación de ese uso no autorizado puedes negociar una reparación. Y dos, le dejaste ya dicho que eso es tuyo y si lo sigue usando, tienes un elemento probatorio bien interesante para iniciar un procedimiento aquí en Estados Unidos o en el país en el que se esté utilizando esa propiedad sin autorización. Yo simplemente diría, contraten a Gastón. No, pues gracias por la flor, no sé a qué horas venga la maceta. No, pero No, pero eso, perdón. sí, o sea, el problema de esto es que no hay que tenerle miedo al abogado. O sea, uno de los grandes problemas en esto que también hemos aprendido es, la gente tiene mucho temor ir a ver un abogado por los costos. O sea, es como, chin, es que, híjole, no tengo dinero, no me va a alcanzar, no le voy a entender, no sé que hay abogados especialistas en esta materia. Yo no voy a decir a ver, yo no voy a decir que los abogados no vamos a cobrar. O sea, los abogados, evidentemente, de esto vivimos y para eso estudiaste y para eso te preparas. Pero también uno como abogado a veces entiendes y te das cuenta de que hay grandes asuntos que no quieren demandar los clientes justo porque creen que les va a salir muy caro. Y hay muchas fórmulas para cobrar. O sea, tú puedes no volverte socio del asunto, pero decir, oye, voy a resultados, por ejemplo, ¿no? O sea, si el asunto es bueno, yo siempre he dicho, y algunas veces en algún programa ya lo he repetido, yo tengo mi filosofía de ser el primer juez del asunto. A mí me llega un asunto y el primero que tiene que revisar y analizar los dos lados, si voy a demandar y si yo fuera a contestar. O sea, si yo demando y contesto, o sea, si yo veo en esa balanza, en ese equilibrio, que las posibilidades de éxito son buenas, sí estoy dispuesto a invertir mi tiempo, a irme a un resultado y a demandar aunque no me paguen inicialmente una cantidad, porque sabes que el asunto lo vale y sabes que si haces una buena demanda y haces un buen argumento de defensa, lo más seguro es que la contraparte no le quede otra más que venir a negociar contigo. ¿Y qué vas a negociar? Evidentemente el pago de dinero. ¿Qué es esto? Las penas con pan son menos. O sea, al final del día, si te hicieron o te cometieron una infracción o un delito, tampoco a la gente le interesa litigar y tener una sentencia. A los abogados sí nos gusta tener sentencias porque estamos sentando precedentes y la ley no tiene una interpretación específica, pues las tesis de jurisprudencia te la van a ir dando y para los abogados es bien importante sentar precedentes. Yo les diría que en lo personal, yo he tomado asuntos que le he dicho al cliente, oye, déjame litigar tu asunto, quiero ver cómo resuelve la autoridad esto para sentar un precedente. No te preocupes ahorita por el dinero, si lo gano, lo platicamos. Si no, por lo menos yo también ya como abogado sé cuál es la interpretación que le está dando la autoridad a determinado artículo de la ley. En esta materia casi no hay jurisprudencias, casi no hay demandas, hay mucha resistencia a demandar incluso hasta por miedo de perder trabajo. Entonces, ¿cómo voy a demandar a Netflix? ¿Cómo voy a demandar a Televisa? ¿Cómo voy a demandar a TV Azteca? ¿Cómo voy a demandar a la plataforma? No es cómo, es por qué. ¿Por qué? Porque tengo que ejercer un derecho. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, no con demanda, pero con huelgas de escritores y de actores diciendo, ya estamos hartos. O sea, ya estuvo suave de que nada más estén ganando unos cuando lo que se está explotando justo son derechos de autor. Sí, creo que eso es algo que también. Déjame agregar tantito algo. ¿Por qué dije busquen a Gastón? Porque también otra de las cosas que hemos aprendido a lo largo de todas estas transmisiones es que la gente cree, las personas creen que los abogados somos todólogos, ¿no? No sé si les ha pasado, no sé si te ha pasado, Gastón, que estás en una reunión, en una fiesta, en una cuestión familiar y te dicen, oye, fíjate que tengo un problema con un inquilino, y yo digo, pues qué pena, ¿no? Pero no es conmigo, ¿no? O, híjole, fíjate que me pasó el otro día un choque, digo, no, pues tampoco soy yo, ¿no? Y entonces, así como hay laboralistas, penalistas, civilistas, ¿verdad? Bueno, hay abogados que nos hemos especializado en derechos de autor
y la manera de abordar los asuntos es diferente y estamos, creo que en general, más acostumbrados a la negociación, ¿no? Somos abogados que nos gusta más irnos como por estos medios alternativos en vez de irnos directamente al tema judicial, que bueno, que finalmente si se tiene que ir, se va a ir, pero estamos más o somos más de la corriente de la conciliación y del arreglo donde las dos partes pues queden en lo mayormente posible satisfechas con sus derechos, ¿no? Bueno, yo lo que les decía es eso, ¿no? De que necesitamos como tanto creadores como, no sé, abogados, es eso, ¿no? Empezar a tomar en serio lo que estamos haciendo, sobre todo en algo que dices, ¿no? Es una gran industria, es parte de lo que se está aportando a la cultura, pero sobre todo los creadores, el miedo, el hambre de querer, de publicar, de que me compren, es algo cañón, ¿no? Me acuerdo de lo que decía Jorge Elías, esa mentalidad que se ve en el contraste directo en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando un productor estás haciendo un productor americano hace el presupuesto, le vas a poner un renglón a la cuestión legal. Y el mexicano es, pues, ojalá no me vean la cara, o el latino, ¿no? El latinoamericano. Entonces creo que es algo que también ese mensaje necesitamos decirlo claro, ¿no? Es profesionalícense, tomen en serio lo legal, porque eventualmente es lo que te protege y es lo que te va a hacer crecer. No sé si a Gastón le ha pasado, pero a mí de repente suele suceder que alguien me escribe y me dice, oye, ¿no tendrás un machote de contrato? ¿No? ¿No me puedes prestar tu machote de contrato de, no sé, de edición? Y entonces le digo, bueno, pues no, es que no hay machotes de contrato, ¿no? Podría haber un formato de contrato más o menos general, pero cada contrato es específico, porque tiene condiciones diferentes, porque el autor es distinto, porque la obra es diferente, porque las fechas de pago cambian. Entonces, esta costumbre también de no querer como recurrir al abogado, tú lo acabas de decir, digamos, en la filosofía de los productores norteamericanos siempre hay un rubro que es derechos, ¿no? O abogados. No porque me vaya yo a pelear, es porque necesito contratar a un abogado que me haga los contratos, que me revise los contratos, ¿no? Que me lleve a cabo negociaciones si se necesitan. Y aquí es como, no, pues esa parte como que no la sabramos, ¿no? A ver, búscate a ver quién nos presta, o busca en internet, googlea, ¿no? Contrato de, no sé, de representación escénica. Y ya, y sacan, y me ha tocado ver monstruos, ¿no? O sea, Frankensteins, que de repente alguien me dice, oye, pues me eché uno, nada más dale una revisada, ¿no? A ver si me quedó bien. Entonces cuando reviso eso, le digo, no, pues te lo vuelvo a hacer como ves, ¿no? Porque si tengo que corregir eso, me voy a tardar mucho más que si hago uno nuevo. Prefiero hacer uno nuevo de cero bien hecho que darle vida a tu Frankenstein. No, no sé, gato, si te ha pasado, pues, A ver, clásica. hay dos cosas que saco de esto, de esta pregunta de Carlos. Una, en Estados Unidos, en muchos de los contratos, y ya lo ponen en muchos contratos aquí, hay una cláusula donde dice que las partes estuvieron asesoradas por un abogado. O sea, ya no nada más es a ver si te asesoraste, sino que aunque tú lo firmas y dices que estuviste asesorado, ¿para qué? Para no caer en un vicio del consentimiento. Es decir, oye, es que no sabía, es que el error, es que hubo dolo, es como, no, ni madre, aquí no hubo ni error, ni dolo, ni nada de nada, porque tú estuviste asesorado por un abogado. O he visto la cláusula redactada, las partes tuvieron la posibilidad de asesorarse con un abogado y si lo hicieron o no, como diríamos en mi tierra, estupendo, ¿no? Eso ya a mí me da idéntico. Ese es una. Y dos, el tema de los machotes. Ayer nos consultaban para un tema de una obra de teatro que estaban asociando dos empresas y querían a fuerza firmar un contrato de asociación en participación. Y yo le dije a una de las abogadas del despacho, yo no voy a revisar ese contrato porque yo no estoy de acuerdo en la asociación en participación para una coproducción. Aquí están juntando dos productores para coproducir y hacer una coproducción. La asociación en participación es un contrato que es en México una mala copia de lo que en Estados Unidos se llama el joint venture y la asociación en participación tiene está regulada de manera específica
por la ley general de sociedades mercantiles y es una especie de sociedad y además tienes que ver pérdidas y ganancias, el tema fiscal, responsabilidades, o sea, haces una sociedad como tal, que no viene al caso, se van a meter en una bronca porque están aportando, pero ninguno de los dos quiere reconocer quién trae la carga fiscal, quién trae las pérdidas, y eso no es una asociación en participación, y te pido de favor que le digas que no lo firmen, que no les vamos a cobrar absolutamente nada y que si mañana pasa algo, no vengan a este despacho porque le estamos diciendo no. Y entonces te dicen, entonces mándame un machote. Yo le digo, ¿de qué tamaño? ¿No? O sea, de 1.80, de 1.90. La palabra machote a mí de entrada me repatea, porque de entrada suena peyorativo, ¿no? Suena feo. Entiendo lo de formatos, contratos marco, oye, no tendrás por ahí un contrato de producción, no tendrás un contrato de compraventa. Eso sí, los machotes, ¿qué sucede? Que luego lo usan y te dicen, es que usted me lo mandó. Ah, cabrón, yo te lo mandé, pero yo no lo hice. Yo me dijiste que te mandara un machote, pues te mandé un machote, ¿no? Pero como dice Marifer, a ver, hay que ver las cláusulas específicas y las necesidades tuyas. Al cliente le enfada que tú le digas, eso es comercial, eso no es jurídico. O sea, yo voy a negociar contigo en una cantidad. Licenciado, revisa el contrato. ¿Yo qué le reviso a la cantidad que pactaste tú con el de enfrente? Yo le voy a revisar a las obligaciones. Ojo, muchas de las cosas comerciales, una vez que las estipulas en un contrato, se vuelven obligaciones, pero inician como una parte de negociación. Y ahí es donde a un abogado te tiene que decir, cuidado, si usted, por ejemplo, me decían en la mañana, oye, ¿por qué insistes tanto en la vigencia de un contrato? Porque yo quiero saber hasta dónde, hasta cuándo. Oye, ¿por qué le pones días hábiles y no lo dejas o días naturales y no lo dejas en hábiles y el Código Civil no habla de días? Dije, no, sí, el Código Civil te dice que si no se dice nada son naturales, pero si lo digo son hábiles. Y no es lo mismo que me pagues una factura entre 90 días hábiles a 90 días naturales. Tú nada más súmale los días hábiles de 90 y a ver cuándo me lo vas a pagar. O sea, parecen tonterías, pero que tienen un efecto jurídico. Y eso en el machote no lo vas a ver, porque se va a oír muy sangrón de nuestra parte como abogados. La gente común no sabe leer un contrato. No es tan sencillo leer un contrato. No es fácil leer un contrato. Y las implicaciones de un contrato. Le van a poner mañana, oye, ponle pena convencional $1,000,000. No, ponle 2, no 4, cabrón, para que se asusten. A ver, ¿cuánto vale el contrato? 100,000 pesos. Bueno, pues de entrada la pena convencional se tiene por nula porque supera el valor del propio contrato. Ponle lo que quieras, carcajéate de la risa de ese contrato. Y luego llegan contigo, cuando saben que además litigas, dicen, licenciado, me atoraron, ayúdeme. No, no te puedo ayudar porque sí te atoraron, porque tu contrato está para no ayudar a nadie. Y ese es el problema de que quieran que les mandes un machote para no gastar. Y entonces entramos a la frase célebre del mundo mundial, lo barato sale caro. Pues sí, ya saben, consulten un abogado, un buen abogado. Yo conozco dos, les ponemos ahí las ligas. ¡Cuéntalos! Vamos a un corte y regresamos a nuestro enemigo favorito. Oley. Regresamos a Entre Firmas, muy buen programa de aniversario, y vamos con nuestro enemigo favorito, la inteligencia artificial. En Estados Unidos y en Chile ya hubo dos jueces que determinaron que una obra de la inteligencia artificial o generada con inteligencia artificial no se puede registrar. Entonces creo que se está poniendo interesante porque algo que también hemos visto es que creadores jóvenes lo están viendo como una herramienta y no le está creando el conflicto que nos está creando a los otros, los vintage, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven estas determinaciones de los jueces? Mira, yo creo que el problema en sí parte de con lo que alimentas la inteligencia artificial. Esa es la gran discusión, ¿no? Es, ¿qué le estás metiendo para entrenar a tu inteligencia artificial? Muchos de los contenidos con los que se entrenan, el famoso deep learning, ¿no? Se preparan la inteligencia artificial, son obras con derechos protegidos. Ese es el punto, ¿no? Y que en ese uso
o abuso, no se les está pidiendo autorización a los titulares de los derechos de esas obras que se están utilizando para educar a las inteligencias artificiales. Entonces, aunque yo utilice la inteligencia artificial como una herramienta y yo le pida, ¿no? Que me haga, no sé, una obra con una imagen en técnica de puntillismo, ¿no? Va a tomar todo lo que ya traía de obras creadas por autores bajo la técnica del puntillismo y entre esas muchas puede haber fragmentos de obras que tienen derechos protegidos. Entonces, ese es el gran tema. Que entonces, me gustó mucho, estuve en un seminario hace unos días que decía, bueno, a ver, ahí no hay plagio. Y todo el mundo fue como, "Ah, ¿cómo que no hay plagio? Si estás utilizando una obra, ¿no? De otro autor. Y dijo, no, porque para que haya plagio tiene que haber obra. Y si ya estamos diciendo que la inteligencia artificial no genera obras en estricto sentido reconocidas por el derecho de autor porque no fue creada por un humano, entonces ahí tampoco hay plagio. Hay una reproducción no autorizada de una obra protegida, ¿no? Entonces, todas estas cosas que van saliendo, la verdad es que son muy, muy enriquecedoras desde el punto de vista de la doctrina jurídica, pero sí, efectivamente nos está metiendo todavía, y todavía veremos un par de años en este debate de hasta dónde es ético, correcto, honesto, ¿no? El uso de estas inteligencias artificiales generativas a partir del uso de obras protegidas por el derecho de autor. No, sí es nuestro enemigo, Carlos, y lo hemos hecho ya total y absolutamente público y notorio y sabido que aquí la inteligencia artificial nos ha costado mucho trabajo, no por el tema de que la herramienta, porque esa es la palabra, y ahí creo que Marifer da cátedra, es herramienta. Las herramientas no pueden generar derechos de autor. O sea, el pincel, por más que sea un pincel muy bonito, no genera el pincel el derecho de autor. Alguien tiene que mover ese pincel. Y los que están muy metidos en el tema de los sistemas dicen, no, es que ya solo lo va a hacer, sí, pero a través de una instrucción que se le dio. Alguien le dio la instrucción para que empezara a generar esa inteligencia artificial X, Y y Z cosas y se fuera retroalimentando con cierta información, pero alguien la generó. No es generación espontánea. Yo lo he dicho aquí varias veces. Entonces, yo felicito, aplaudo, me quito el sombrero, me pongo de pie con estos jueces, estas autoridades que están reconociendo lo que aquí hemos venido diciendo una y otra vez. Ese no es el derecho de autor. Las máquinas no son autores. No hay una autoría, no es una obra autoral como tal, porque es una herramienta la que estás utilizando. Si el autor dice como herramienta utilicé, y aquí está esta obra de dibujo, pero es el autor al que se le reconoce la autoría utilizando una herramienta es otra cosa. El otro día hablaba con un cliente que estaba diciendo, oye, vamos a hacer una serie que va a ser animada a través de inteligencia artificial. Dije, me parece genial y está muy bien que quieras animar personajes y tal a través de la inteligencia artificial, pero hay un guión, pero hay una edición, pero hay una fotografía, pero hay unos personajes. Le dije, hay muchos derechos de autor y tú estás utilizando una herramienta. Lo que tienes es una herramienta. ¿O qué? Mañana vamos a ir a registrar la obra o la serie a nombre de quién, de la computadora de fulano, del programa de Perengano. O sea, ese va a ser el autor. Y ahí es donde dice el legislador, no. Y los jueces dicen, no, eso no es autoría. Y creo que ahí sí estamos dando pasos muy fuertes a nivel jurídico, a nivel de derecho, a nivel de doctrina, de teoría del derecho, que están normando un criterio para ordenar esa, diría el maestro Villoro, esa problemática surgida de una realidad histórica. Y ese es el derecho. La definición de las más bonitas, y algún día también lo platicamos aquí, es para mí del padre Villoro, porque te dice eso. A ver, hay 1000 cosas que han surgido, hay 1000 cosas que han nacido. Y mira, el derecho está para regular esa realidad histórica. El otro día mandaban en un chat que tenemos, que supuestamente es de abogados de élite del derecho de autor, y mandaba a Marifer una nota que decía,
los NFTs, ¿no? Estos NFTs que por ahí en algún momento, todo mundo quería tener un NFT, iban a valer millones. Y nosotros siempre decíamos, es que eso no va a jalar. O sea, eso por ahí no es el derecho. El derecho de autor no está en tener yo un blockchain y una certeza de que esa es una tarjeta que alguien le tomó una foto y destruyó la tarjeta para que nada más se quedara la foto y esté protegida y todo. No, el derecho de autor es palpable. El derecho de autor lo queremos ver, lo queremos casi tocar, queremos tener la pintura original firmada por el pintor, sí con su certificado, pero el certificado que nos da el propio autor, no una máquina. Y eso ya tronó. Y hoy la gente tiene NFTs que pagó millones de dólares que no valen nada. O sea, el derecho de verdad, a mí me fascina esta carrera, me fascina el derecho porque nos ubica, nos cuesta tiempo. La parte que decía Marifera hace rato, los legisladores que a veces no ponen atención, pero al final del camino, yo creo que a quien están protegiendo es al autor. Y la legislación mexicana, y prácticamente todas te dicen autor, persona física que crea una obra literaria o artística. No te dice autor, persona física o herramienta generada a través, no, personas físicas, porque ¿para quién está el derecho? Para las personas. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera de Derecho, o sea, personas y familia, ¿no? Había una materia. O sea, personas y familia, no personas, computadoras, familia, perros, gatos, lombrices, avestruces, cucarachas, no, personas y familia. El derecho está hecho para cuidar las relaciones de las personas. Sí, las personas hemos ido o han ido generando muchísimas cosas a través de los años, desde la rueda y hasta hoy lo que ustedes quieran, pero son las personas. Y ahí es donde yo creo que afortunadamente, tanto ya algunas instituciones, oficinas de registro, como sucede en Chile, como jueces en Estados Unidos empiezan a decir, momento, ¿qué es lo que quieres proteger y quién? ¿Quieres proteger una obra generada a través de un programa de cómputo? Siempre se ha protegido. ¿Dónde está la novedad? Eso no es nuevo. O sea, que utilices un programa de cómputo para hacer algo, o sea, los dibujos animados, ¿no? Hay muchas películas digitales que se utilizan toda la tecnología para hacer cine. O sea, eso ya estaba. Ah, no, ¿le quieres dar derechos a la computadora? Estás loco. Eso no va a suceder. Hace algunos años, en los 20, se trató de ridiculizar a los críticos de arte en Europa a partir de la pintura, una pintura que apareció, ¿no? Que llegó a valer mucho dinero y que además fue como, oh, todo el mundo hablaba de la maravilla de la pintura, ¿no? Contemporánea. Y los críticos hablaban del color y de las formas y de la libertad de la expresión y guau, 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 y al final se descubrió que era una broma que habían hecho a partir de darle una zanahoria a un burro. Entonces, al burro le metían en la cola la pintura y alguien le daba una zanahoria y entonces el burro se ponía contento y con la cola pintaba, ¿no? Y ese es el cuadro, ese es el cuadro. Y entonces alguien decía, bueno, ese cuadro se puede utilizar libremente porque ese cuadro no tiene derechos de autor. Y no tiene derechos de autor porque además se peleó sobre la reproducción autorizada de la obra y el uso, no sé qué. Esa obra no tiene derechos de autor porque no fue creada por un humano, ¿no? Y el dueño del burro tampoco puede adjudicarse ningún tipo de derecho más que sobre la propiedad del soporte, ¿no? Del cuadro del burro, que pintó el burro. Lo mismo con aquella selfie que causó también mucha controversia del chango que se tomaba a sí mismo, ¿no? Que si el simio tenía derechos de autor, ¿no? Bueno, pues si partimos del principio de que el derecho de autor protege al autor y que el autor es una persona física, pues no hay derechos de autor tampoco en esa selfie y todo mundo la puede utilizar, ¿no? Para ilustrar, no sé, en fin. Entonces, yo creo que todavía, insisto, vamos a seguir discutiendo el tema de la inteligencia artificial y de los usos. El otro día alguien me comentaba, bueno, pero a ver, si yo utilizo inteligencia artificial para que me diga cuáles son los temas que en este momento le interesa a los jóvenes leer, ¿no? A partir como de una minería de datos. Ah, bueno, ese es otro cantar. O sea, la inteligencia artificial me da el qué y a partir de ahí yo desarrollo el cómo. Entonces, eso sí se vale, ¿no? Me da los tópicos.
Estos son los temas que les interesan. Ah, perfecto, sobre eso me voy. Pero lo que también hemos visto en estas sesiones de programa es que la inteligencia artificial o la utilización de estas inteligencias artificiales está poniendo en riesgo pues la situación de varios trabajadores de las industrias culturales. Y claro, alguien me podría decir, bueno, también pasó en la revolución industrial, ¿no? Pues llegaron las máquinas y se desplazó un montón de gente. Pues sí, efectivamente, pero en este caso estamos hablando no de actividades manuales, estamos hablando de actividades creativas. Y lo que yo veo es que si le damos mayor peso a la creación con inteligencia artificial, vamos a empezar a consumir basura, ¿no? Creada, ¿no? Con molde, porque además, pues generan un prototipo, el algoritmo te dice qué es lo que, ¿no? Y ya sobre eso, pues simplemente maquilan. Vamos a perder una riqueza en la diversidad de la creación, que eso es lo que nos distingue como humanos, ¿no? Esa capacidad de invención, de creación, de sorpresa, de emoción, eso es lo que genera al final de cuentas el derecho de autor. Finalmente, el derecho de autor lo único que hace es, digamos, llevar a la práctica el ejercicio de uno de los derechos humanos más importantes, que es el derecho de la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay creación, ¿no? Y el derecho de autor lo que hace es cobijarla, protegerla. Entonces, yo sigo creyendo que es hermoso ser humano. Bueno, esto, agarrando en ese tema, en esa nota, mejor dicho, vamos a concluir este programa y les comparto que siempre al terminar los programas yo me quedo con eso, que con una nota positiva de que hay gente creando, hay gente pensando en cómo proteger eso, en algo que no podemos olvidar, ¿no? Que es el derecho, es ese respeto del ser humano, celebrando al ser humano, ¿no? De la creación, de todo eso. Y es algo que a mí me ha dado mucho gusto compartir con ustedes, aprenderles, disfrutar esta posición aguerrida del derecho, ¿no? De hay que hacer lo correcto, ¿sí? Porque cuando tú haces lo correcto, se reflejan muchas cosas, ¿no? En lo estético, en lo espiritual, en lo humano. Entonces, aprovecho este programa número 50, porque no sé cómo decir que es 50, para agradecerles y refrescar el compromiso de vamos a seguirle dando desde nuestra trinchera, luchando por el derecho de autor y la creación y la humanidad. No, gracias. Y es cierto, yo creo que es una irresponsabilidad darle tanto peso a las máquinas, ¿no? A que sean las que muevan al mundo. Y dos, ahorita que hablabas de esto, me venía quizá una de las frases o conceptos jurídicos más importantes, que es el de justicia. Dice que es darle a cada quien lo suyo, no a cada cosa, a cada quien. Y el quién es persona, el quién no es cosa. Entonces yo no vería la justicia reconociéndole a una máquina una propiedad intelectual. Pues bueno, llegamos aquí, programa número 50. Lo esperamos la próxima semana. Denos like, síganos, compártanos, regálenos en iTunes y en Spotify. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mafer, Carlos. Gracias.